Hola queridos amigos, bienvenidos a un capítulo nuevo de Rukasana Enciende tu Luz. Hoy día estamos conociendo una nueva terapia o una nueva técnica que nos puede ayudar a ver la vida y a enfocarnos en nuestro caminar de una forma diferente. Hoy día nos acompaña René Roa Muñoz, él es psicólogo y facilitador de biodanza, así que le damos la bienvenida a René, bienvenido. Muchas gracias, Roxana, por la invitación. Gracias por estar. Hoy día vamos a hablar de la biodanza como técnica de sanación y también de introspección y reconocimiento. Así es que no se vayan, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Bienvenidos queridos amigos, ahora estamos ya de lleno hablando con René de la biodanza, pero para conocerlo un poco más vamos a preguntarle cómo él llegó a la biodanza, cómo la conoció y en definitiva cómo se enamoró de ella para ser facilitador en este momento. Así es que René, cuéntanos cómo llegaste tú a la biodanza. Eso fue más o menos en el año 2009. Yo estudiaba psicología en ese tiempo. Y una amiga que estudiaba biodanza me había comentado esto, que es la Rocío Cerdo. Y es psicóloga igual, y ya se tituló de facilitadora y es didacta. Y yo nunca enganché hasta que ese año andaba buscando muchas cosas, ¿ya? Entre yoga, meditación y otras cosas más. Y una amiga me dijo, oye, ¿por qué no vamos a biodanza? ¿Ya? Y fuimos. Era un grupo de inicio de dos facilitadoras, que es la Paulina Asensio con la Valentina Cancino. Y justo en ese proceso de práctica llegamos nosotros y yo llegué en la mitad de una sesión, entonces no entendí el encuadre, llegamos ahí en la mitad de la dinámica, estaban haciendo Ingresaste ahí ya. Sí, yo hablaba entre medio con la gente, entre medio no se podía hablar, no lo supe hasta después, pero me pareció súper interesante esto de ir moviéndose, distintas dinámicas y al final me terminaba sintiendo bien. Entonces empecé a ir y sin darme cuenta empecé a enganchar. Y porque ese espacio de contención, de colaboración, ¿ya? De personas ahí como muy disponibles para ti, muy receptivas, algo despertó en mí y dijo, aquí me tengo que quedar, ¿ya? Y así fui conociendo la biodanza a través de la Vale y la Pauli, que fueron las que facilitaron ese espacio por más de un año. A las cuales les estoy eternamente agradecido porque ellas fueron el puente para que yo después estudiara biodanza ahí, justo en la primera escuela de biodanza de Conce, que ahí hacían su práctica. Y de ahí del 2009 no me separé de la biodanza, he tenido mis así stand-by entre medio, sobre todo en pandemia, Claro que sí. como estancadito un poco por biodanza, pero después volvimos a retomar. Y el 2012 entré a estudiar ya Formalmente ya. formalmente, sí, porque es una carrera de 3 años, ¿ya? Donde te exigen estar en un semanal, que se practica una vez a la semana, aparte de los módulos de escuela que son una vez al mes, son 2 días, ¿ya? Tanto vivenciales como teóricos. Entonces una formación completa. Tú llegaste Sí. como a disfrutar de una sesión, finalmente te quedaste, te gustó, te enamoraste de esta técnica, te formaste como facilitador. Dura 3 años la formación, igual no es menor si tú te das cuenta, dentro de todo igual requiere un proceso largo, no es como de un día hacia otro. No. Y ahora vamos a saber si, ¿qué es la biodanza? ¿De dónde nace? Todas las características. Tú aquí nos vas a fascinar con la biodanza. Ya, perfecto. Mira, en términos bien concretos, biodanza es un sistema de integración humana, ¿ya? De renovación orgánica, de reaprendizaje afectivo y de reconexión de funciones originarias de vida, ¿ya? Más conocidas como líneas de vivencia, que después lo podemos explicar. A través de una metodología que es vivencial, que incluye músicas, dinámicas de encuentro en grupo, movimiento, que para biodanza movimiento es la danza, ¿ya? Movimiento pleno de sentido, eso significa danza. Y en un contexto grupal protegido, ¿sí? En donde hay una persona que facilita, o dos personas, ¿sí? Y un grupo, ¿ya? Porque esto se realiza en grupo.
¿ya? ¿Esto se hace con música también? Sí. Hay músicas que son seleccionadas a través de un sistema bien particular, donde se escogen músicas orgánicas, ¿sí? Ya. Que generan un efecto a nivel orgánico, invitan al movimiento, ¿sí? Y generan una amplia gama de emociones, ¿sí? Esto es de un sistema que Rolando Toro, que fue el creador de la biodanza, saca de Francia, y con eso empieza a sistematizar, digamos, las selecciones de las músicas que se ocupan para las diferentes líneas de vivencia. Que eso tiene relación también con otras técnicas, por ejemplo, como la sonoterapia o las danzas circulares, que la música tiene un efecto Sí. en nosotros súper importante que nosotros no nos damos cuenta. Y por eso es que a los televidentes los invito también a recordar muchas veces que frente a una canción o nos ponemos tristes, por ejemplo, o nos ponemos alegres. O sea, una canción, escucharla puede modificar nuestro estado de ánimo. Y ahí en la biodanza me imagino que se puede reconocer fácilmente. Sí, de hecho la música es uno de los poderes, digamos, que utiliza la biodanza. Y bueno, el creador, ¿ya? O quien sistematizó más bien la biodanza, porque dice que la descubrió y de ahí la reordenó, es Rolando Toro, que fue un penquista que nació más o menos el 19 de abril de, ahí no tengo claro si, de 1924 o 1928. ¿Ya? Es antiguo. Sí, sí. Él murió a los 80 y tantos años, el 2010. Ay, pero qué orgullo que haya nacido acá. Sí, ¿no? Rolando fue todo un visionario para su época. Él fue inicialmente profesor, venía de una familia de profesores, y de ahí estudió antropología médica, ¿ya? Y la antropología médica, que era en la década del 60 aprox, que era una carrera que actualmente no existe, lo que hacía era tratar de humanizar la práctica de la medicina, sobre todo el vínculo entre médicos, ¿cierto? Personal paramédico y pacientes, ¿sí? Entonces él hace todo un experimento, ¿ya? De ir descubriendo qué pasaba con los enfermos con ciertas músicas, porque vio que estas personas estaban privadas de estar en contacto con su familia, de estar integradas en sociedad, estaban aisladas en este lugar, ¿cierto? Con un trato bien frío, donde él decía, a ellos les han quitado todo, les han quitado a los amigos, les han quitado el amor, les han quitado la posibilidad de compartir, integrarse en sociedad. Entonces, la naturaleza también, pues. Sí, todo. Claro. Todos privados de muchas cosas. Entonces, lo que hace Rolando, él se propone, bueno, él estaba haciendo dibujos, pinturas con ellos, y se propone hacer una celebración. ¿Sí? Entonces él escoge ciertas músicas, hace ejercicios de ronda, donde coloca músicas selectas, músicas clásicas, ¿ya? Músicas muy melódicas, expansivas, y lo que pasó que en esa época ocupaban poco los calmantes porque eran caros, servicio público, ¿no? Claro. Entonces lo que pasó con ese tipo de música fue que en la noche los pacientes se psicotizaron, empezaron los brotes, las enfermeras el otro día lo odiaron, les contaron lo que pasó. Como que se descompensaron. Exacto. Y lo que hace Rolando fue que ocupa otro tipo de músicas que son más rítmicas, ¿ya? Dinámicas de encuentro en grupos, con rondas, danzas de a uno, danzas de a dos, y descubre que ese tipo de músicas para ellos, ellas, los traía más al presente. Y ahí es donde él, son los primeros esbozos de este sistema que va creando Rolando Toro. En el ensayo y el error. Exactamente, en ir descubriendo esto, porque él estaba buscando nuevas formas, sobre todo posicionar al cuerpo, dándole un lugar, restablecer el cuerpo en procesos de desarrollo, de crecimiento, de integración, sobre todo en busca de integrar una identidad sana, ¿ya? Y bueno, Rolando ahí se va fuera de Chile, se va a Argentina, Buenos Aires, está varios años en Brasil, y desde ahí ya empieza a darle mucho más forma, cuerpo a esto, se va a Italia, a Europa, y luego en la década de los 90 aproximadamente regresa a Chile ya con el sistema mucho más armado, y ahí se empieza a difundir esto que es biodanza. Y biodanza hoy día, tú te puedes encontrar distintas escuelas en los 5 continentes. Biodanza es un movimiento mundial en este minuto. Se ha expandido por todo el mundo. Sí, sí. ¿Con matices diferentes? O sea, es el mismo sistema Rolando Toro, estoy hablando desde allí. Diferentes escuelas, obviamente en distintos países hay distintas músicas también, aunque hay un elenco oficial, ¿cierto?
pero se han ido agregando otros elencos que corresponden a los diferentes países en donde hay facilitadores que llevan años trabajando con ciertas músicas que son para trabajar ciertos y determinados ejercicios en ciertos momentos de una sesión, porque la sesión tiene distintos momentos, ¿sí? Eso hay que ir explicando, ¿cierto?, de a poco, porque la gente cuando escucha de biodanza obviamente tiene una noción. De hecho, la palabra por sí solo lo dice, ¿cierto? Pero ahora vamos a ir conociendo en profundidad qué maravilla que el creador sea, ¿cierto?, sea un penquista, que recorre el mundo y que también se ha expandido esta terapia. Yo siento que es terapéutico, parte de ese contexto, René. Mira, Rolando lo concibe no como una terapia propiamente tal, porque las terapias trabajan y se enfocan en el problema, en el lado malo, en lo deficiente, en lo que falta. La biodanza lo que hace es enfocarse en el lado luminoso, en el lado sano, en potenciar ese lado. Okay. ¿Te fijas? Y desde allí sucede lo demás, ¿ya? Entonces, biodanza está muy bien armada, tiene un cuerpo teórico bien coherente, ya una metodología bien particular que está aprobada ya, lleva varios años, más de 30 años, y se han hecho distintas investigaciones acerca de los efectos que va teniendo biodanza, pero en esencia biodanza, porque se me pasó esa parte, bio significa vida, ¿sí? Y danza es movimiento pleno de sentido, entonces biodanza vendría a ser algo así como la danza de la vida. ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso concepto! Sí, bueno, Rolando tenía mucho de poeta porque él, aparte de ser profesor, estudió psicología, antropología, fue artista, pintor y sobre todo poeta. Tiene unos poemas preciosos, ¿ya? Porque la biodanza en sí tiene mucha poética, ya tiene un trasfondo existencial. Biodanza lo que propone es poder instalar un nuevo paradigma de vida en donde la vida está al centro, porque hay algo que se llama el principio biocéntrico, ¿ya? Que es sobre lo cual se funda biodanza. La vida está al centro de todo, la vida es lo más importante, ¿sí? Entonces, no importa, y en un grupo te puedes encontrar esto, personas de distintas edades, personas de distinto color político, distintas orientaciones sexuales, distintas historias, distintos nombres, en donde nos reunimos a celebrar eso que está al frente, que es la vida. Entonces celebramos la existencia. Y eso tiene un poder transformador, porque tú vas conectando progresivamente con eso importante que propone biodanza, que rescata biodanza en una sociedad tan disociada de lo primordial. ¿Sí? Una sociedad muy acelerada, hay mucho tema de droga, hay mucha agresión. Fragmentada, po. Totalmente. Entonces, hasta aquí vamos, pero fantástico, conectamos con la vida. Ya vamos a recorrer una sesión para que la gente se vaya haciendo la idea de qué es lo que puede esperar cuando se acerque una sesión de biodanza. Tú me decías que, claro, todas las edades pueden ir, o sea, desde personas ancianas, ¿cierto?, desde niños. ¿Hay alguna contraindicación para la biodanza o es abierta absolutamente a todas las personas? Mira, hay grupos que son como diferenciados. Por ejemplo, biodanza para niños tiene una metodología particular, ¿ya? Y es distinta a lo que es biodanza para personas de los 17 o 16 hacia arriba. Pero también se han hecho algunas distinciones y aplicaciones específicas con adolescentes, con adultos mayores, con biodanza clínica para distintas patologías, ¿ya? Para cautelar de que, por ejemplo, personas con movilidad reducida, ¿cierto?, puedan dañarse en una sesión, se puedan sobreexigir, porque la biodanza tiene esto de ser muy orgánica, ser muy respetuosa con el ritmo propio, ¿sí? Porque una de las cosas que hace, y de aquí la coherencia, es poder generar procesos de renovación orgánica, ¿ya? Porque activa tanto el sistema simpático como el parasimpático, tanto la curva de activación que tiene una sesión de biodanza como la curva regresiva. Entonces eso nos ayuda a entender de que podemos regular nuestro nivel de intensidad con el que estamos en la vida, encontrando tanto la intensidad, ¿cierto?, la rapidez, pero también la tranquilidad, la pasividad, la receptividad, el ir hacia adentro, ¿sí? Ir equilibrando. ¿Qué otro
porque hemos estado 2 años, ¿cierto?, en pandemia, hemos vivido una situación compleja. Ahora lo que comentábamos, ¿cierto?, la guerra también nos genera incertidumbre, miedo, nos hace reconectar de pronto con las partes como más antiguas de nuestro cerebro también, con nuestro inconsciente colectivo, y donde hubo temor, donde se pasó hambre, donde hubo carencia. Entonces, la biodanza frente a este contexto nos ofrece una posibilidad de conectar con la vida, de sentirnos un poco mejor. Sí, totalmente. De hecho, tú tocas un tema que es esencial, que es muy crítico en este momento. Pasamos por un tiempo en donde estuvimos 2 años prácticamente encerrados. Mira, el estallido. 2019, octubre del 2019. Exactamente. De ahí viene todo el movimiento. Sí. Después se generó todo el tema de la pandemia, nos encerramos, mucho miedo a contagiarnos. Incertidumbre. Sí, los medios de comunicación en cuanto a si te contagias pueden matar a tu papá, pueden matar a tus seres queridos. Entonces, mucho bombardeo de miedo, no sabíamos qué iba a pasar. El primer año fue totalmente de ensayo y error, porque los protocolos se fueron ajustando en el camino. Claro, se hizo lo mejor que se pudo, creo. Exactamente, yo. Fue el mejor esfuerzo que se pudo para poder salir de esto. Pero hoy día no podemos decir de que nadie salió afectado por la pandemia. A todos nos tocó de alguna forma. Claro, que no hay secuelas, digamos. Exactamente, hubo un efecto, ¿sí? Y el efecto es evidente. El aislamiento, por ejemplo, el que de forma abrupta se cortara, se interrumpiera nuestro cotidiano vivir, ¿sí? El dejar de vernos con amigos, con seres queridos y personas que nos veíamos. Imagínate, yo a mi papá lo vi después de 1 año y tanto. Fuerte, sí. Fuerte. Y hay que recordar que, claro, que nuestra vida social es altamente afectiva también. Sí. Entonces, no ver a los nuestros, a los que nos sostienen también afectivamente es súper fuerte. Y no hay que olvidar también que el ser humano por esencia es un ser gregario, o sea, nosotros vivimos en comunidad. Es muy raro, ¿cierto?, la persona que elige la soledad y vivir en un monte, ¿cierto? Y los ermitaños, ¿cierto?, de alguna forma son la excepción a la regla, pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en comunidad y a colaborar también en comunidad. Sí. De hecho, el hecho de que cuando nos encontramos nos abrazamos, nos miramos, ¿sí? Provoca una serie de efectos positivos a nivel fisiológico y también a nivel emocional y psicológico, porque nos hace sentir queridos, de que estamos acompañados. Claro. Entonces, después de todo eso, hay muchas personas que vieron afectadas, por ejemplo, sus niveles de ansiedad, la calidad de sueño, qué pasó en las casas. Entonces, biodanza viene a proponer nuevamente, porque esto se hacía antes, ahora tiene tal vez más relevancia, de que volvernos a encontrar, volvernos a abrazar, volvernos a mirar, ¿sí? Tiene un poder que en sí mismo ya es curativo, ¿sí? Ya es sanador, es rehabilitador. Que, por ejemplo, las habilidades sociales, si no se entrenan, se oxidan. Por supuesto, por supuesto. Entonces, está ese potencial ahí y biodanza te da el contexto para volver a poner en práctica esas habilidades, esos potenciales y a la vez encontrar de nuevo el efecto. Es que estoy pensando en lo que tú dices, claro, de oxidación de las habilidades sociales, y lo hemos estado viendo la última semana en los colegios, cuando tú, con el incremento, ¿cierto?, del bullying, que una cosa es lo que llega a las pantallas de televisión, que es lo más grave de alguna forma, pero el pequeño drama, ¿cierto?, de un montón de gente que no alcanza a salir en la televisión, sin embargo que efectivamente lo está sufriendo, lo está viviendo. No sé, de nada estaba hablando con alguien y me decía, la gente en la calle está muy agresiva, los conductores han cambiado también. Hay una incertidumbre que no estamos manejando, y justamente como nos hemos distanciado de nuestras habilidades sociales, parece que nos volvimos un poco más primitivos, parece que nuestras reacciones están siendo más primarias. Entonces, imagínate lo bonito que sería hacer biodanza, por ejemplo, en los colegios, para que los niños pudieran, de otra forma, entrar, ¿cierto?, y reconectar con esta socialización que obviamente tenemos que desarrollar durante toda la vida. Sí. ¿Podría ser una alternativa? Sí, de hecho, es una alternativa real que está desarrollada dentro de lo que es el sistema de biodanza como una aplicación. Se llama educación biocéntrica, ¿sí? Es como la biodanza se introduce en los sistemas educativos,
¿sí? Para poder colocar en un rol de relevancia, en un papel de importancia, el modo en que nos vinculamos. No solo son los contenidos que se entregan, porque no sé, el currículum nacional dice que los niños tienen que aprender tales cosas y el cuerpo docente tiene que hacer muchas cosas a nivel administrativo Claro. para poder rendir. También el cómo se relacionan los profesores, las profesoras, el cuerpo docente, el cuerpo administrativo, el alumnado, los apoderados, porque todo es un sistema. Y una comunidad, po. Exactamente. Entonces, Biodanza viene a ayudarnos a entregarle una fluidez, ¿sí? A ese tipo de relaciones, a entender de que necesitamos de los demás, de que los otros son importantes, de que hay una interdependencia y que es saludable que la haya. ¿Ah? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos sintonizamos mejor con los Reconciliarnos un demás? poco con esa interdependencia, porque tú también tienes que recordar que antes del estallido social, de la pandemia, qué sé yo, también estábamos en una sociedad altamente individualista y altamente competitiva también. Y el entender, bueno, la pandemia yo siento que nos hizo eso, entender que nosotros necesitamos realmente el entorno, que sin el entorno perdimos un montón de habilidades, de ciertas características que nos hacen ser humanos. Y ahora volver a mirarnos sin temor, retomando las confianzas también, después de toda esta aluvión de malas noticias, la biodanza yo veo que es una excelente alternativa. Sí, de hecho, Biodanza es un sistema que respeta mucho la progresividad. De hecho, se ha estudiado y así se trabaja, de que hay tres fases en el trabajo con el sistema Biodanza, en un grupo regular. Ya. ¿Ya? El primer año se llama de inicio, ¿sí? Es donde las personas se empiezan a familiarizar con el sistema, empiezan a conocer los ejercicios que se hacen, a familiarizarse con las consignas, ¿sí? Con la forma de presentar los ejercicios, porque cada ejercicio está conectado con algún aspecto que tiene que ver con tu vida, ¿sí? El segundo año, después de que vamos integrando el movimiento, vamos entrando en la confianza con el Nos grupo. vamos soltando, digamos. Exactamente, vamos entrando en esa confianza porque las confianzas se van tejiendo. Claro. Y se necesita tiempo. Biodanza se practica una vez a la semana. Entonces, una vez a la semana tú ves a tu grupo, ¿sí? Y se empieza a generar este sentido de pertenencia con el grupo. Y te empiezas a echar de menos, te empiezas a extrañar cuando no vienen. Empiezan a formar en familia. Lazos. Exactamente, Claro. como una manada. Claro. Ese es el concepto que se ocupa mucho en Biodanza. Después de ese primer año que es de integración motora, integración afectiva, que son los procesos que se trabajan, viene el segundo año que es de profundización, ¿sí? En donde son los mismos ejercicios, se agregan algunos más, pero se profundiza en la experiencia del ejercicio, en la intensidad en cómo vivo el ejercicio, ¿sí? Con más conciencia. Sí, con más capacidad de vivenciar. Muy cortito, la vivencia, que Biodanza lo que hace es promover, generar vivencias integradoras, es la capacidad que tenemos de entrar en contacto con el aquí y el ahora, con lo que me está generando la música, con lo que está generando el movimiento que estoy realizando, ¿sí? Y de sentirme intensamente vivo en ese momento, ¿sí? Conectar con la esencia de la vida misma. Exacto. Es que ese concepto a mí me llenó, absolutamente. Sí, hay mucho de lo que nosotros vamos a hablar, pero que se entiende mejor vivenciándolo. Por Son los supuesto. códigos del cuerpo, ¿sí? Entonces, a través de esa profundización en la vivencia, que es el segundo año, ya tú vas generando un proceso mucho más, accediendo a más información tuya, porque el cuerpo, al movilizarlo, lo que hace es que empiezan a aparecer sensaciones, recuerdos, imágenes, sentires de cosas que me sucedieron o cosas que estoy viviendo y que tal vez por esta rutina que te come la máquina no te das el espacio para sentir, ¿sí? Claro. Porque Biodanza es sentir, ¿sí? No es pensar, es sentir, ¿sí? Entrar plenamente en el cuerpo. Y bueno, después de que vamos profundizando en lo que me pasa a mí con la biodanza y con mis experiencias en la vida, ¿sí? Porque
Biodanza es un espacio de laboratorio en donde yo experimento formas nuevas, ¿sí?, de relacionarme tanto con los demás, conmigo mismo, pero también con mi movimiento, con quien creo que soy o siento que soy, ¿sí? Y ahí nos vamos sacando, ¿cierto?, las telas de cebolla. Las capitas. Exactamente, porque nos vamos integrando, vamos encontrando nuestras disociaciones, tanto en el cuerpo, que mi cara dice algo, que mi cuerpo dice otra cosa. Entonces, de a poco vamos entrando en una coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y se llega al tercer año. Y el tercer año se llama de radicalización de vivencia, que es donde los aprendizajes que yo fui generando dentro de estos 2 primeros años los empiezo a extrapolar de forma mucho más consistente en mi vida cotidiana. Ok, fantástico. Es que ha quedado redondito el tema, ¿cierto? Ahora sabemos dónde nace, por supuesto, para qué nos sirve, y vamos a regresar también para saber y explicar un poco cómo es una sesión de biodanza, porque yo quedé entusiasmada con conocerla, por supuesto, y espero transmitir también a ustedes ese entusiasmo. Así es que nos cortamos unos minutos para un corte comercial y regresamos para seguir hablando de biodanza y mucho más. Estamos aquí con René Roa Muñoz. Él es facilitador de biodanza y estamos hablando de esta técnica que me parece pero maravillosa. Su creador, Rolando Toro, penquista, ¿cierto? Recorre el mundo, también comparte con el mundo esta técnica, y estamos viendo sus beneficios, y sobre todo en este tiempo de pandemia, en este tiempo, ¿cierto?, donde estamos de alguna forma recibiendo los coletazos de lo vivido en estos 2 años. Y ahora sí, con René vamos a conocer cómo es una sesión de biodanza, porque yo voy a mi sesión de biodanza, me imagino que sin expectativa, y con qué me voy a encontrar ahí. ¿Cómo voy a ser acogida o cómo va a ser este grupo? Cuéntanos un poco más. Ya, mira, te puedo hablar de mi experiencia, de cómo me han acogido a mí en Por los supuesto, grupos, claro. ¿sí?, y cómo acojo yo también en los grupos. Generalmente está la persona, la facilitadora, facilitador, que te recibe en la puerta, te da la bienvenida, ¿sí?, te indica dónde dejar tus cosas y pasar al salón, ¿no? En el salón esto se hace descalzo, ojalá con ropa cómoda, ¿sí?, con una botellita de agua, ¿ya?, porque te da calor, te da sed. ¿Cuánto dura la sesión? Una sesión de inicio, por ejemplo, puede durar 1 hora, 1 hora 15, ¿ya?, porque tiene 2 momentos, ¿ya? Cuando llega toda la gente, nos sentamos en el piso, generalmente es así, en cojines o en mantita, ya en círculo. Cómodo, digamos. Sí, descalzo, ¿cierto?, con ropa holgada, y nos presentamos, ¿sí? Ahí la persona que está facilitando nos da el pie a que nos presentemos si es la primera vez que vamos, ¿ya? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cómo estoy? ¿Ya? ¿Cómo vengo llegando? Claro. ¿Ya? Tal vez un poquito de cómo llegué. Y qué espero tal vez del espacio, ¿ya? Siempre la recogida de la expectativa es importante, creo yo. Y ahí hacemos el círculo, ¿cierto? Todos se presentan, cuentan cómo están, cómo vienen. Y luego la facilitadora o facilitador, bueno, aparte de dar la bienvenida y agradecer los relatos vivencias, porque así se llama la primera parte, el relato vivencia, que es donde hablamos, y es la única parte en donde hablamos. Ah, ya, también, la sesión es silenciosa. Sí, o sea, es sin hablar. Okay. Tú te puedes reír, ¿cierto? Puedes expresar, pero sin palabras, digamos. Sí, sin palabras, Okay. sin lenguaje verbal. Y bueno, ahí se presenta el tema. Siempre hay unos breves minutos en donde desde lo que es el marco teórico, ¿cierto?, se presenta un tema, ¿sí? Porque todas las sesiones tienen un tema, ¿sí?, siguen una secuencia, ¿sí?, porque la persona que facilita está constantemente en sintonía con el grupo, recoge la información de los relatos y también observa cómo se desarrolla las danzas, cómo pulsa el grupo, ¿sí?, cómo se relacionan. Y eso es insumo para generar la sesión posterior. Pero bueno, está el relato vivencia, ¿cierto?, que generalmente cuando es la segunda o la tercera o cuarta contamos, bueno, quién soy, si quiero compartir mi nombre, y qué me hizo sentido o qué me gustaría compartir de la sesión anterior. Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces voy trayendo ciertos elementos a colación, digamos, donde los comparto con el grupo,
¿sí? Y el grupo también va resonando con eso que yo voy contando, ¿sí? Puede ser que una compañera del otro lado diga, hoy sí, no sé, en la ronda me sentí súper bien, que todos bailábamos, danzábamos en un mismo ritmo, sí, me sentí como unido, conectada con los demás, sí. Entonces empieza a haber, ¿cierto?, una conexión entre los relatos, ¿vale? Y eso de forma muy espontánea. Eso con el relato vivencia. Después se suspende la palabra hablada, se dejan los cojines de lado, nos levantamos y formamos una ronda. Y empezamos la vivencia. Y la vivencia, nadie habla con la boca, Claro. sino que entramos en el lenguaje del cuerpo, en el lenguaje de la mirada, ¿cierto?, del gesto, ¿ah?, de la gracia que tiene el movimiento, porque cada persona tiene una gracia en su movimiento, ¿sí? Claro. Tiene una pesadez, una liviandad, una expansividad, una rigidez, que se van elaborando a lo largo de las sesiones. Entonces la sesión empieza con una ronda y termina con una ronda, porque la ronda es el símbolo de unidad en biodanza, es el símbolo en donde nosotros no tenemos una jerarquía. Sí, nadie es mejor que otra persona. En el círculo todos son iguales. Exactamente, somos una comunidad, ¿sí? Una comunidad humana. Uh-huh. ¿Sí? Y desde ahí se empiezan a desplegar caminares de a uno, de a dos, danzas de dos, de tres personas y también danzas que son individuales, ¿sí? Luego se termina con la ronda. Generalmente eso puede durar 1 hora, 50 minutos, Uh-huh. va a depender del grupo, de la cantidad de personas que sean, porque se van haciendo cambios también. ¿Cuántas personas más o menos deberían estar en un grupo? O sea, un grupo, para mí, de 3 personas hacia arriba ya es un grupo. ¿Pero hasta ¿Ya? cuánto? ¿Entre 50, 20? Va a depender 10? de la capacidad del salón, Ya, por ejemplo. ok. Ya, Puede ser muy grande entonces. Exactamente. Mira, antes de la pandemia, ¿Ya? los diferentes personas que practicaban biodanza acá en Concepción nos organizábamos para celebrar lo que se llamaba el Día Internacional de la Biodanza, ¿Ya? ¿sí? Que eran los 19 de abril, ¿ya? Y en un colegio, no recuerdo el nombre del colegio, ahí en el gimnasio del colegio, ¿Ya? había más de 50 personas, o sea, eran como 70 personas, todo en una tremenda ronda, imagínate, ¿ya? Qué maravilla. ¿Ya? Entonces, acá en Concepción habían distintos grupos, ahora están volviendo a emerger, ya después de la pandemia y después de esta modalidad virtual, porque muchos se quedaron en la modalidad virtual, ahora vamos a la presencialidad, porque acá en Concepción el movimiento de biodanza, así como en el mundo, es fuerte. O sea, acá en Conce hay 3 escuelas de biodanza, ¿sí? Yo me formé en la primera escuela de biodanza Concepción, con Juan Francisco Gavilán y Martita Siquinger. ¿Ya? Ellos son mis directores de escuela. Y ellos están allá en Los Aguileras, en un barrio universitario. ¿Ya? Está la Pati Saldivia con otro grupo, ¿ya? Con la Escuela Biodanza Sur, y está la Carmen Durán con otra escuela, digamos. Entonces son 3 escuelas acá en Concepción que forman profesoras o facilitadoras de biodanza. ¿Ya? Qué interesante eso, Sí. pero también la gente puede querer practicarlo, pero también quizás le está recibiendo o resonando el llamado también de formarse como facilitador. Sí, es un proceso bien interesante, es bien profundo, te mueve hartas cosas. ¿Sí? Yo creo, y que como tú lo comentas, de alguna forma yo siento que es como un viaje de reconocimiento, de introspección profundo, no desde la como psicoterapia tradicional, sino que entramos como a la vivencia desde el cuerpo, ¿cierto? Sí. Y por lo tanto también es más amable el proceso, porque uno de los mecanismos de defensa, cuando uno trata de ingresarse, se elevan, ¿cierto? Y cuando lo hacemos así como desde otro lado, el cerebro como que no está tan atento y como que deja pasar un montón de información que en definitiva fluye de una forma súper fácil, y ahí uno puede empezar a generar el reconocimiento también y la modificación posterior, o sea, en la reconciliación. Sí, de hecho, ese es un mecanismo de acción bien estratégico. Qué bueno que lo dijiste, porque como no hablamos, no activamos el neocórtex, ¿sí? Claro. No está tan activo, digamos. No es que no está activo. Claro. Está ahí activo, El le secundario. bajamos el volumen, digamos, Claro. y entramos en el cuerpo, que es otra dinámica de movilizar información desde otro lugar, que es menos amenazante para la mente. Entonces los mecanismos de defensa no están tan alerta, pero también, bueno, ya el hecho de juntarse en grupo hay personas que les genera ya ansiedad. Sí, Sí. sobre todo ahora. Exactamente, Sí. sobre todo ahora.
Entonces, por eso la biodanza tiene la gracia de que es muy progresiva, ¿sí? No te va a exponer, por ejemplo, en una primera sesión a que tú le tengas que dar un abrazo a un desconocido o una desconocida si no lo conozco y todo el rollo de que es un qué va a proceso pasar. sutil, Exactamente. entonces, respetuoso. Muy respetuoso, muy progresivo, y ahí la habilidad de la persona que facilita está ahí, ¿cierto? El ojo que tiene que tener, porque en biodanza el proceso de feedback que se va instalando en cada una de las participantes, de los participantes, es ir reconociendo a la otra persona cuáles son las señales que me da a mí para poder aproximarme, por ejemplo. Hasta dónde es cómodo aproximarme, hasta dónde no es amenazante. ¿Sí? Entonces me enseña de alguna forma a leer también al otro. Sí, y eso, totalmente. claro, nos puede ayudar en el cotidiano absolutamente, ¿no? Sí. Y tiene este tema de, bueno, la definición tradicional de biodanza de reeducación afectiva, ¿sí? Si yo tomo ese elemento de la definición que tiene biodanza, la reeducación afectiva tiene que ver con cómo me leo yo, cómo reconozco al otro, porque también yo me veo en el otro. Claro. ¿Sí? Me puedo reconocer en el otro. Porque el otro, y esa es la gracia del grupo, ¿ya? La función facilitadora que tiene, porque me ayuda a mirarme, ¿sí? A entrar en conexión conmigo a través de esta identidad grupal, ¿sí? Porque es un proceso individual, pero a la vez es un proceso grupal, es un proceso colectivo, ¿sí? En donde el cuidado, en donde el respeto, ¿sí? En donde la aceptación, la no crítica, el no juicio de cómo se mueve el otro, eso no está, o se deja entre paréntesis por lo menos. Claro. ¿Sí? Porque el grupo funciona como un continente afectivo. De hecho, en la poética de Rolando está la matriz de renacimiento o de útero afectivo, ¿sí? En donde vamos generando procesos de cambio, de transformación, donde somos aceptados por el grupo, ¿sí? Somos contenidos por el grupo, porque se van desfragrando emociones, van apareciendo emociones. Personas que se emocionan con, por ejemplo, hay un ejercicio que se llama posición generatriz de intimidad. Una música muy particular, en donde estoy simplemente con los brazos, solo las manos acá en el pecho, una reverencia hacia mí, en conexión conmigo, y en ese momento, justo en un preciso instante que tiene, un preciso momento que tiene la sesión, viene ese ejercicio y me genera que me emociono, ¿sí? O que me acuerdo de algo en particular, ¿sí? Pero entro en conexión conmigo, en un espacio de intimidad, ¿sí? Claro. Otras personas que entran en conexión con la gratitud, con la plenitud, ¿sí? Porque biodanza potencia el goce de vivir, la capacidad de generar una vida plena, de que eso sí es posible tener como el cielo y la tierra, decía Rolando, ¿sí? Lo único que necesitamos es un ambiente facilitador. Adecuado, contenedor. Él lo denominaba ecofactores positivos. Y el ecofactor positivo más crítico, que afecta más de forma positiva o negativa a un ser humano, es otro ser humano. Qué loco, pero es tan obvio, te das cuenta por un lado, pero claro, cuando tú lo manifiestas, tú decís, obvio, po. O sea, la epigenética lo explica, o sea, el ambiente es capaz de modificar nuestra genética, imagínate lo que es capaz, ¿cierto?, de generar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en todo lo que somos. Por supuesto que tiene sentido. Mucho sentido. Entonces, por eso, en el trabajo en biodanza con las personas, con el grupo es vital, ¿sí? Porque el grupo que te permite estos procesos de transformación, en donde yo me puedo desarmar, puedo tener la confianza de que el grupo me va a contener. Yo, por ejemplo, el 2011, cuando estaba en mi grupo regular, el segundo año estábamos en profundización, en mayo había fallecido mi mamá de un cáncer, ¿sí? Y yo a la semana siguiente, yo necesitaba a mi grupo. Claro. Entonces me fui a vivenciar, hicimos una ronda de mecimiento y yo me desarmé completo, pero mi grupo me acogió y me sentí rehabilitado después, ¿ya? Entonces eso ayudó a sostener mi proceso de duelo, por ejemplo. Y a vivenciarlo desde otro lado. Exacto. O sea, mucho más sanador. Sí. Porque así como tú lo describes, este proceso, yo siento que también es como muy primitivo. O sea, nosotros partimos cuando los primeros homínidos, los monitos, digamos, cuando éramos los primeros monitos, vivíamos en comunidad. Sí. Y de hecho que también tiene mucho sentido con
con la astrología, la constelación familiar, cuando alguien se siente excluido del grupo, es como la muerte para nosotros. Y es lo más terrible que te puede pasar dentro de una sociedad. Entonces, poner el énfasis, como tú decías delante, muchas veces le ponemos el énfasis a lo negativo o a lo que no nos gusta. Pero imagínate el cambio de mirada, y que yo estoy alucinada. El cambio de mirada de empezar a poner el foco en lo que sí nos gusta, en el disfrute, en resignificar eso que quizá al primer momento yo lo sentí como algo negativo, pero darle la vuelta y ver la tremenda oportunidad que tiene y contenerse en este espacio protegido. O sea, ¿qué quieres que te diga? Yo quiero ir a una clase de biodanza, absolutamente, quiero vivenciarlo, pero ahora tú me dices que también esto tiene que ser como regular. Ojalá que fuera regular en el tiempo, pero si una persona, por ejemplo, así, pudiera ir una vez o pudiera quizá ir una vez al mes, ¿podría tener los mismos efectos? Mira, ¿Podría ser recomendado o quizás no? Mira, biodanza, para poder catalizar los procesos que propone, requiere de una práctica semanal. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Eso es lo idóneo, ¿sí? Porque los efectos duran una semana. El efecto físico. El efecto sí, a nivel físico. De hecho, cuando en una sesión de biodanza, por las características que tiene y cómo se ha ido estudiando, cómo activa, ¿cierto?, el sistema nervioso simpático, ¿cierto?, en la curva de activación y luego en la curva de regresión, claro, al parasimpático, todo ese reequilibrio, ese como es un reseteo de tu organismo, que te autorregula. La práctica constante lo que activa es una cascada de neurotransmisores, una cascada de endorfinas que te van acompañando a lo largo de los días. Y si esos circuitos que tú empiezas a generar, ¿sí?, todo ese cableado interno lo empiezas a reforzar semana a semana, ¿sí?, empiezan no solo a ocurrir cambios a nivel orgánico, sino que también cambios en tu estado anímico, cambio en la forma de enfrentarte a problemas, ¿sí?, en cómo tú respondes frente a estímulos X, estímulos estresantes, ¿cierto? Entonces la amígdala se empieza a contraer, me imagino, sí, se empieza a tener una mejor capacidad de decisión también. Sí, porque biodanza actúa por los mecanismos biológicos que tiene en todo donde se encuentran todas las emociones, ¿cierto?, en el sistema límbico hipotalámico. Eso es lo que potencia, y a través de emociones de contención, ¿cierto?, donde yo me permito expresar, ¿sí?, pero siempre en un ambiente contenido, un ambiente afectivo. Entonces me permito ser en el grupo, ¿sí?, y eso me va ayudando a sacarme, digamos, cargas ya existenciales, empiezo a resignificar, no en el momento, sino que en el transcurso de los días. Claro. Porque es algo progresivo, algo que me va pasando, ¿sí? Como que fluye, van fluyendo las cosas sin forzar. Sí, de hecho las personas se dan cuenta después de varios meses haciendo biodanza que ya no responden de la misma forma en que respondían. Ya no están en automático. Exactamente, sí. Y ahí es donde, bueno, parte del modelo teórico, lo que hace Rolando, no solo trabaja el inconsciente personal de Freud, que lo pone en su modelo, el inconsciente colectivo de Jung, sino que el inconsciente vital. Sí, el inconsciente vital, que es la propuesta de Rolando, es cómo biodanza activa, potencia más que nada, potencia esa sabiduría organísmica, ¿sí?, aquello que sabe internamente lo que nos hace bien, ¿sí?, y eso funciona como una especie de brújula interna, claro, ¿sí?, cuando entramos en coherencia en nuestros tres centros, ¿no?, el centro intelectual, el centro afectivo y el centro instintivo, ¿sí?, cuando entramos en coherencia con eso, la vida se empieza a reorganizar, porque nosotros empezamos a cambiar. Porque empezamos a ser un uno coherente, un uno congruente, no estamos fragmentados, sí, como decíamos, sí, al principio, ¿cierto? Que sí, todo esto nos fragmenta. Claro, empieza, sí, a integrarnos y obviamente nos empezamos a reconocer de otra forma, y empezamos, sí, a reconocer al otro, como, sí, siempre somos espejos, ¿cierto?, de los otros, como, sí, decía Buda, ¿cierto?, lo que me molesta de ti, lo trabajo en mí. Como somos espejos, también empezamos a reconocer esas cosas buenas o no tan buenas en los otros, pero ya no desde el automático, menos amígdala, ¿cierto?, menos amigdaliano y más un poco eligiendo cómo yo quiero enfrentar la vida. Sí. Por lo tanto, un proceso, yo siento que es como de crecimiento absoluto, sí, en todas las áreas,
Y claro, los cambios son tan sutiles que de pronto me imagino que después de varios meses de práctica tú te estás descubriendo, reaccionando de otra forma. Sí. O enfocando la vida desde otro contexto. Sí. De hecho, la capacidad de elegir. Ya, voy a tomarme eso que dijiste. Porque al estar en más sintonía conmigo, entiendo y sé mejor lo que quiero, lo que deseo y lo que no quiero. Exacto. Y esas decisiones van marcando una diferencia. Fantástico. Porque empiezas tú a estar al centro de tu vida. Como protagonista. Sí. Ya no como víctima, ni victimario, ni esos papeles que de repente nos da la vida. Me desembarco eso. Ya estamos redondeando, ¿cierto?, el tema. Me gustaría que tú les contaras a los televidentes, ¿cierto?, dónde te encuentran, cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Ya, mira, actualmente estoy en mi consulta, ya ubicada en el edificio Estudio Sur, oficina 611, ya, porque soy psicólogo, ¿cierto? Hago psicoterapia ahí, y otras cosas más, con integraciones con líneas más transpersonales, terapia humanista, ahí me muevo. Pero, y bueno, vamos a dejar el número por ahí, que es mi WhatsApp o mi correo, rene.roa@gmail.com. ¿Sí? ¿Tu Instagram también? Mi Instagram, sí, rené_m. ¿Ya? Y estoy en este minuto, hace 2 semanas, ya 3 semanas, con estas 3 semanas, abrí un grupo de biodanza, un grupo de inicio, que es un grupo abierto, en donde puede llegar gente que no tenga experiencia en biodanza, no es importante tener experiencia en otros sistemas de danza tampoco, solo la intención de generar un proceso de descubrimiento en sintonía con otros también. Fantástico. ¿Sí? Y ahí son todos los días miércoles a las 8 en Barrio Universitario, en Los Aguileras 114, Barrio Universitario, a 2 cuadras de la Universidad de Concepción, muy cerquita. ¿Ya? Conozco tu salón. En algún momento de la vida hice una sonoterapia o 2 sonoterapias por ahí. Porque ahí justo se ubica, digamos, la primera escuela de biodanza Concepción, que es donde me formé y donde sigo haciendo biodanza. Es un ambiente muy acogedor y ahí como que en el barrio universitario todo se da, como los arbolitos, la esencia, qué sé yo. Sí, entonces ya saben, chiquillos, invitados a probar, vayan a una clase, chiquillos, ven cómo se sienten. Mira, René me dice que la primera sesión es gratuita, vayan, conozcan, siéntanse y si resuenan, si podemos entrar a tener una calidad de vida mejor a través de esta técnica maravillosa y amorosa, como ya lo vemos, dense la oportunidad. Por supuesto, tenemos todo para ser felices, así que no lo olvidemos. Esa es nuestra misión, no lo olvidemos dentro de tanta máquina mental. Y como siempre vamos a terminar el programa sacando la cartita, el mensaje de los ángeles para René, por supuesto, y para todos ustedes. Y el mensaje nos dice así. Los lentes, por favor. Yo soy el ángel que baja para aconsejarte. Debes aquietarte y reflexionar. Espera, es preciso que hagas una pausa. Te doy la energía que ilumina la situación. Ahora debes proceder con dirección y propósito. Y aquí les muestro la cartita, ¿cierto? Dirección y propósito. Es un angelito de fuego que, igual que la semana pasada, nos está diciendo, definamos cuál es nuestro propósito. Reencontrémonos con lo que realmente queremos aportar en la vida. Y dirección. Elijamos la dirección. ¿Lo vamos a hacer fácil? ¿Lo vamos a hacer difícil? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer desde el amor, desde la compasión, desde la bondad. Así es que esta cartita, ¿cierto?, nos está diciendo definitivamente que nos tenemos que atrever a elegir, a direccionar y a ponerle un propósito a nuestra vida. No nos olvidemos, ¿cierto?, de que vinimos a ser felices. Y ya estamos terminando el programa. Encantada de tenerlos, espero que se hayan enamorado de la biodanza igual que yo, y los espero, por supuesto, la próxima semana por las pantallas de TV8, el viernes a las 5:30 con un nuevo invitado, hablando de lo que somos, de lo que queremos ser y, por supuesto, de lo que queremos sanar. Namaste, queridos amigos.